Mi nombre es Clotilde Mendoza, pero aquí en Puebla de Los Ángeles me conocen como Doña Tilde. Hoy tengo 83 años, cabello blanco, siempre arreglado en un chongo apretado y las manos llenas de manchas del tiempo que ha pasado. Quien me ve ahora, una viejita simpática caminando por la plaza principal con su bastón de madera tallada, jamás imaginaría la historia que cargo conmigo desde hace más de 6 décadas. Esta historia nunca se la conté a nadie hasta hoy. La guardé dentro del pecho como quien guarda una daga afilada que no puede arrancar sin herirse aún más. Pero ahora, en el otoño de mi vida, siento que necesito contarla. Necesito que ustedes sepan lo que ocurrió aquel 12 de mayo de 1957, el día que debería haber sido el más feliz de mi vida. Pero antes de continuar, quiero saber quién me está escuchando. ¿De qué rincón de México me estás viendo hablar de las heridas del pasado? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿sí? Y si esta historia toca tu corazón, dame un like en este video. Quizás así encuentro el valor para contar todas las partes de esta pesadilla que viví. Yo nací y crecí en Puebla de Los Ángeles, una pequeña ciudad que en la década de 1950 no era más que algunas calles empedradas alrededor de una catedral. Mi padre, Joaquín Mendoza, era dueño de la farmacia del pueblo, un hombre respetado que preparaba sus propios remedios y atendía a la población cuando el único médico de la región estaba ocupado o de viaje. Mi madre, Carmen, daba clases de piano a las hijas de las familias más acomodadas y cosía para complementar los ingresos. No éramos ricos, pero éramos dignos y bien vistos en la comunidad. Fue en esa farmacia, en una tarde calurosa de enero de 1955, que conocí a Eduardo Alburquerque. Acababa de llegar al pueblo para asumir la gerencia de la única sucursal bancaria local. Era un joven alto, de porte elegante, con ojos verdes penetrantes y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Graduado en la capital, hijo de un importante banquero de la Ciudad de México, Eduardo era considerado un excelente partido. Todas las muchachas casaderas de Puebla suspiraban cuando pasaba por la plaza, siempre impecablemente vestido con sus trajes claros. Aquel día entró a la farmacia con una receta para el dolor de cabeza. Mi padre estaba haciendo una entrega, y yo, que ayudaba en el mostrador cuando no estaba estudiando, lo atendí. Nuestro primer encuentro fue breve, pero sus ojos me siguieron de una manera que me hizo sonrojar hasta la raíz del cabello. El domingo siguiente, después de misa, se acercó a mi madre y a mí, y pidió permiso para acompañarnos en el paseo por la plaza, como era costumbre en aquella época. Así comenzó nuestro noviazgo, siempre vigilado como mandaba la tradición de los años 50. Mi madre o alguna tía siempre nos acompañaba, sentada estratégicamente a algunos metros de distancia en la banca de la plaza mientras conversábamos. Los domingos, Eduardo almorzaba en nuestra casa después de misa. Todo muy respetuoso, tradicional, como se esperaba en la época. Me cortejó con flores, libros de poesía, chocolates finos que encargaba de la capital. Me trataba como una princesa, siempre atento, siempre caballeroso. En menos de 3 meses ya hablábamos de matrimonio. Recuerdo el rostro de mi madre cuando le conté que Eduardo había pedido formalizar nuestro noviazgo. Parecía que se había sacado la lotería. Un hombre así, culto, educado, de buena familia. Tuviste suerte, hija mía, decía mientras acariciaba mi cabello. Después de 1 año de noviazgo, vino la petición oficial de matrimonio. Eduardo habló con mi padre en la sala de visitas, mientras mi madre y yo esperábamos ansiosas en la cocina, fingiendo preparar un café que nadie bebería. Cuando salieron sonrientes, supe que mi destino estaba sellado. Recibí un anillo de compromiso con un pequeño diamante, una extravagancia para los estándares de la ciudad. Las vecinas nos visitaban solo para ver la piedra brillante en mi dedo. Los preparativos para la boda consumieron 6 meses enteros. Se realizaría en la catedral, por supuesto, con recepción en el salón del club recreativo, el más elegante de la ciudad. Mi vestido fue encargado en la Ciudad de México, un sueño de encaje y seda que costó el equivalente a 3 meses del salario de mi padre. La lista de invitados incluía a más de 200 personas.
prácticamente toda la sociedad de Puebla y algunas personalidades importantes de las ciudades vecinas. Eduardo vivía solo en una casa alquilada cerca del banco, pero ya estaba construyendo nuestra futura residencia, una casa de 2 pisos con portal al frente, en la calle principal de la ciudad. Sería la casa más moderna de Puebla, con instalaciones eléctricas en todas las habitaciones, e incluso un teléfono particular, lujo que pocas familias podían darse el privilegio en esa época. Nos encontrábamos casi diariamente, siempre bajo vigilancia, claro, y planeábamos nuestro futuro en detalle. ¿Cuántos hijos tendríamos? Él quería 3, yo soñaba con 4. ¿Cómo serían los muebles de la sala? Yo prefería el estilo clásico, él algo más moderno. ¿Dónde pasaríamos nuestra luna de miel? Él prometía Acapulco, ciudad que yo nunca había visitado. Yo vivía en un sueño, flotando entre nubes de felicidad. Las semanas antes de la boda fueron de pura alegría. Mi madre y mis tías no hablaban de otra cosa. Las sábanas bordadas para el ajuar, las toallas con mis iniciales entrelazadas con las de Eduardo, las ollas nuevas reluciendo en la cocina a la espera de la nueva dueña. Todo estaba siendo preparado con tanto cariño, tanto amor. Una semana antes del gran día, comenzaron a llegar los familiares de fuera, entre ellos mi prima Elena, hija de la hermana de mi padre, que vivía en Veracruz. Elena tenía 18 años, 2 menos que yo, y éramos muy cercanas en la infancia. Cuando su familia se mudó, mantuvimos contacto por cartas. Era una muchacha linda, de cabello castaño largo y ojos grandes y expresivos. Más retraída que yo, más tímida, pero con una sonrisa que iluminaba el ambiente cuando se sentía cómoda. Elena llegó 3 días antes de la boda, junto con mis tíos. Como nuestra casa ya estaba llena con otros parientes, se hospedaron en la casa de mi madrina, doña Eulalia, a pocas cuadras de distancia. Recuerdo abrazar a Elena en la estación de autobús, sintiendo aquella alegría de reencontrar a alguien querido después de tanto tiempo. Tenía tanto que contarle, tantos detalles sobre Eduardo y nuestros planes que no cabían en las cartas que intercambiábamos. Presenté a Elena a mi novio al día siguiente, durante un almuerzo en la casa de mis padres. Eduardo fue su habitual yo encantador, gentil, atento, interesado, preguntándole sobre sus estudios, sobre Veracruz, haciéndola sentir importante con su atención. Elena, siempre tímida, respondía con pocas palabras, la mirada baja, una sonrisa contenida. Atribuí su comportamiento a la timidez natural y al cansancio del viaje. En los días siguientes, sin embargo, noté algo extraño. Elena parecía evitarme. Cuando yo entraba en una habitación, ella encontraba una excusa para salir. Cuando intentaba conversar sobre los preparativos de la boda, respondía con monosílabos, sin el entusiasmo que yo esperaba. Llegué a preguntarle si todo estaba bien, si se sentía enferma. Solo cansada. Respondía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En la víspera de la boda, como manda la tradición, pasé la noche en la casa de mis padres. Eduardo, siguiendo la costumbre, fue a una cena con sus padrinos y amigos, una especie de despedida de soltero moderada en un restaurante de la ciudad. Elena y las otras chicas de la familia me ayudaron a preparar algunas cosas de último momento. La tiara de flores que usaría con el velo, algunos detalles del vestido. Recuerdo a Elena tan callada esa noche, con ojeras profundas, los ojos rojos como si hubiera llorado. Cuando le pregunté nuevamente si había algo mal, ella tomó mis manos con fuerza y me miró de una manera tan intensa que me asustó. ¿Estás segura, Clotilde? ¿Absolutamente segura de que este es el hombre con quien quieres pasar el resto de tu vida? La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que estaba segura. Eduardo era perfecto en todos los sentidos. Guapo, educado, exitoso, respetuoso. ¿Qué más podría querer una mujer? Tengo toda la certeza del mundo, respondí, confundida por la pregunta. ¿Por qué me preguntas esto en la víspera de mi boda, Elena? Ella sacudió la cabeza, soltó mis manos y murmuró algo sobre estar solo cansada, que no era nada. Poco después pidió permiso y se fue a acostar. Me quedé intrigada con aquella conversación extraña, pero había tantos detalles por resolver, tantas emociones en aquella víspera, que acabé no dándole mayor importancia.
¿Cómo podría imaginar lo que estaba detrás de aquellas preguntas, de aquella mirada angustiada? ¿Cómo podría saber que mientras yo soñaba con mi vestido blanco y mi futuro perfecto, Elena cargaba un secreto tan doloroso que apenas podía mirarme sin derrumbarse? En la mañana de mi boda, desperté con el corazón ligero, ansiosa por el gran momento. El peluquero vendría a las 10, la maquillista poco después. La boda sería a las 4 de la tarde, seguida de la recepción que iría hasta entrada la noche. El vestido estaba colgado en un gancho especial, protegido por una tela fina. Mi madre ya estaba de pie desde hacía horas, coordinando los últimos preparativos. Fue cuando me di cuenta de que no veía a Elena desde el desayuno. Pregunté por ella y mi madre dijo que había ido a la casa de doña Eulalia a buscar algo que había olvidado. Me pareció extraño, pero nuevamente había tantas cosas sucediendo a mi alrededor que no pude concentrarme en ello. El peluquero llegó. Comenzó a preparar mi cabello para el gran momento. Las tías iban y venían por la habitación, ajustando detalles, trayendo té, hablando sin parar. Y entonces, en medio de aquella alegre confusión, escuché un ruido en la puerta principal, voces alteradas. Mi madre entró en la habitación, el rostro pálido. «Continúa arreglándote», dijo, forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. «Solo un pequeño problema con las flores, nada que no pueda resolverse». Pero yo conocía demasiado bien a mi madre para creer en aquella excusa. Algo estaba mal, muy mal, y esa sensación se confirmó cuando, minutos después, escuché el llanto bajo proveniente de la habitación de al lado. Un llanto que reconocí inmediatamente como el de Elena. Fue entonces cuando todo comenzó a derrumbarse. ¿Pueden imaginar lo que es tener el corazón roto en 1000 pedazos, horas antes de lo que debería ser el momento más feliz de tu vida? No, creo que no. Y sinceramente espero que nunca lo descubran, porque aquel dolor, aquella sensación de que el mundo se derrumba bajo tus pies, es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Pero en aquella mañana de mayo de 1957, fue exactamente eso lo que experimenté. Y lo peor aún estaba por venir. El miedo me consumió en aquel instante. Sin pensarlo 2 veces, me levanté de la silla, ignorando las protestas del peluquero que intentaba terminar mi peinado. Sentí las horquillas sujetando solo la mitad de mi cabello, la otra mitad aún suelta sobre los hombros. No me importó. Caminé hasta la habitación vecina como una sonámbula arrastrada por una fuerza mayor que mi voluntad. Los sonidos a mi alrededor parecían distantes. Las voces de mis tías, el murmullo preocupado de mi madre, el tintineo de tazas en la cocina. Todo parecía ocurrir en otra dimensión. Lo único real era aquel llanto ahogado que venía del otro lado de la puerta. Cuando abrí la puerta de la habitación de huéspedes, la escena que encontré permanece grabada en mi memoria tan nítida como si hubiera ocurrido ayer. Elena estaba sentada en el borde de la cama, el rostro entre las manos, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Mi tía Leonor, su madre, arrodillada frente a ella, intentando en vano consolarla. «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz más firme de lo que realmente me sentía. Las dos levantaron la mirada, sobresaltadas por mi presencia repentina. El rostro de Elena estaba irreconocible, hinchado, rojo, con una marca amoratada asomando en la comisura de la boca. Sus ojos, que tanto admiré por su vivacidad, ahora opacos, sin vida. Su vestido amarillo claro, que debía usar como dama de honor en mi boda, estaba arrojado en una silla cercana, con una mancha de sangre en el escote. «Nada, querida. Vuelve a arreglarte», dijo mi tía, intentando alejarme de la puerta. «Elena solo está un poco indispuesta, nada grave». Pero mi mirada estaba fija en los ojos de mi prima, aquellos ojos que conocía desde la infancia y que ahora imploraban silenciosamente por algo que yo aún no comprendía. Me solté de mi tía y me acerqué a Elena, arrodillándome frente a ella. «¿Qué te pasó?», le pregunté directamente, sosteniendo sus manos heladas entre las mías. «¿Quién te hizo eso en la cara?». Elena desvió la mirada, más lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. Mi tía intentó intervenir nuevamente,
pero levanté la mano, silenciándola. Dime la verdad, Elena, por favor. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Oí pasos en el pasillo, mi madre entrando en la habitación, susurros apresurados que no logré descifrar, pero no desvié mi atención de Elena. Finalmente, ella habló. La voz tan baja que tuve que inclinarme para oír fue Eduardo. 2 palabras, apenas 2 palabras, y mi mundo entero se derrumbó. Al principio pensé que había oído mal. ¿Cómo podría ser Eduardo, mi Eduardo, el hombre gentil, educado, respetuoso? ¿Qué estás diciendo?, murmuré incrédula. Eduardo ni siquiera está aquí. Pasó la noche con sus padrinos. Él vino aquí hoy temprano. Elena continuó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Dijo que quería ver la habitación donde te estabas arreglando, para dejar un regalo sorpresa. Tía Carmen había salido a buscar las flores y papá y mamá fueron al hotel a buscar a la abuela. Hizo una pausa, más lágrimas corriendo. Mi tía ahora lloraba silenciosamente, una mano en la boca como si quisiera impedir que un grito escapara. Mi madre estaba petrificada en la puerta, el rostro una máscara de incredulidad. Cuando lo vi, me sorprendí, pero lo dejé entrar. Era tu novio, después de todo. Él pidió ver tu vestido. Le dije que no podía mostrárselo, que traía mala suerte. Entonces comenzó a actuar de forma extraña. Dijo que siempre me había encontrado atractiva, que desde que me vio en el almuerzo días atrás, no podía dejar de pensar en mí. Cada palabra era como una cuchilla cortando mi corazón en pedazos. Elena continuó, su voz ahora un susurro entrecortado por sollozos. Intenté salir, pero él bloqueó la puerta. Dijo que quería un adelanto de lo que tendría en la boda. Grité, pero nadie me oyó. La casa estaba vacía, solo con los niños jugando en el patio. Él tapó mi boca, me empujó contra la pared. No pude oír el resto. Un zumbido se apoderó de mis oídos y la habitación pareció girar a mi alrededor. Sentí manos sosteniéndome, impidiéndome caer. Era mi madre, que ahora estaba a mi lado, el rostro mojado de lágrimas. ¿Por qué no me avisaron inmediatamente?, logré preguntar, mirando a mi tía, a mi madre, a Elena. Queríamos protegerte, respondió mi tía, la voz temblorosa. Tu padre fue a buscar a Eduardo, pero nadie lo encontró todavía. Pensamos en cancelar la boda sin decirte el motivo, solo posponerla. Estabas tan feliz, tan radiante. Una rabia como nunca había sentido comenzó a crecer dentro de mí. Rabia contra Eduardo, claro, pero también contra mi familia por creer que podían ocultarme esto, por creer que yo sería incapaz de enfrentar la verdad, por querer proteger mis sentimientos mientras mi prima sufría. ¿Dónde está mi padre ahora?, pregunté. Mi voz sorprendentemente calmada. Él y tu tío Pablo fueron a buscar a Eduardo al hotel donde se hospedan los padrinos. Parece que salió temprano. Dijo que tenía unos asuntos que resolver antes de la boda. Me levanté, las piernas temblorosas, pero la determinación creciendo a cada segundo. Miré el reloj en la mesita de noche, 11:45 de la mañana. La boda sería a las 4 de la tarde. No vamos a cancelar nada, declaré, para asombro de todas. La boda se realizará exactamente como estaba planeada. Pero Clotilde, no puedes casarte con ese monstruo, exclamó mi madre, horrorizada. No dije que me casaré con él, mamá. Dije que la boda se realizará como estaba planeada. Ahora necesito que me ayuden. Volví a mi habitación, donde el peluquero esperaba confundido. Le pedí que terminara mi peinado, ignorando sus miradas curiosas hacia mi rostro, ahora manchado de lágrimas. Mientras él trabajaba, mi mente hervía con pensamientos, imágenes, planes. Veía el rostro de Elena marcado por la violencia. Veía la sonrisa encantadora de Eduardo, aquella misma sonrisa que me conquistó en la farmacia 2 años antes. Veía el pequeño diamante en mi dedo, símbolo de una promesa ahora hecha pedazos. La maquillista llegó y dejé que cubriera las marcas de mi llanto con polvo y base. Por fuera,
me estaba transformando en la novia perfecta que todos esperaban. Por dentro, me estaba transformando en algo completamente diferente. Mientras tanto, mandé llamar a mi madrina, doña Eulalia, una mujer fuerte, viuda desde hace 10 años, que administraba sola la mayor hacienda de la región. Si había alguien que podía ayudarme en lo que planeaba, era ella. Cuando doña Eulalia llegó, pedí que todos salieran de la habitación. Era una mujer imponente de casi 60 años, espalda recta y mirada penetrante. Le conté todo, sin omitir ningún detalle de lo que Elena había revelado. A diferencia de mi madre, no lloró. Sus ojos se entrecerraron y una expresión que jamás había visto en su rostro aristocrático tomó forma. Una mezcla de furia y determinación helada. «¿Qué quieres hacer, hija mía?», preguntó simplemente. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, era escandaloso, era impensable para una joven de buena familia en los años 50, pero era la única forma de justicia que podía visualizar en aquel momento. Doña Eulalia escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo. Cuando terminé, se quedó callada por unos instantes, como si sopesara cada detalle. «Causará el mayor escándalo que esta ciudad haya visto jamás», finalmente dijo. «Tu reputación nunca más será la misma». «No me importa», respondí, sorprendida por mi propia convicción. «No puedo permitir que él haga esto a otras mujeres. No puedo dejar que Elena cargue sola con este dolor». Doña Eulalia sonrió, una sonrisa triste, pero llena de admiración. «Entonces hagámoslo. Necesito una hora para organizarlo todo». Salió, y yo continué preparándome. El vestido fue traído, aquel sueño de encaje y seda por el cual mis padres pagaron una fortuna. Dejé que me ayudaran a vestirme mientras escuchaba las voces ahogadas en el pasillo. Mi padre había regresado sin encontrar a Eduardo. Los invitados comenzarían a llegar en pocas horas. El sacerdote estaba siendo informado de un pequeño retraso, pero no de una cancelación. A la 1 de la tarde, doña Eulalia regresó. «Todo estaba arreglado», me dijo en un susurro. Solo necesitaba que yo confirmara que realmente quería seguir adelante. «No hay alternativa», respondí. «Él debe pagar por lo que hizo. Toda la ciudad debe saber quién es realmente Eduardo Alburquerque». A las 3 de la tarde llegó la noticia que esperábamos. Eduardo había sido visto regresando a su casa, estaba preparándose para la boda como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera destruido la vida de mi prima horas antes, como si fuera realmente el hombre honorable que todos creían que era. Una ola de náusea me invadió al imaginar que, de no ser por la confesión de Elena, yo estaría ahora casándome con un monstruo. Compartiría la cama con él esta noche. Tendría hijos con él. Viviría toda una vida al lado de alguien capaz de una atrocidad como aquella. Él llegó a la iglesia. Vino el recado a las 3:45. Está esperando en el altar con los padrinos. Mi padre entró en la habitación, el rostro envejecido 10 años en aquel único día. Su expresión era de pura agonía al verme completamente vestida de novia, el velo ya cubriendo mi rostro. «Hija, no tienes que hacer esto», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Podemos simplemente cancelar, decir que enfermaste. En algunos meses, cuando el polvo se asiente, puedes ir a la capital, quedarte con tus primos hasta...» «No, papá», interrumpí con gentileza. «No me esconderé como si hubiera hecho algo malo. Yo no hice nada malo. Elena no hizo nada malo. Es él quien debe enfrentar las consecuencias de sus actos». Mi padre suspiró, derrotado. En el fondo sabía que yo tenía razón, aunque el precio fuera demasiado alto. «Entonces vamos», dijo, ofreciéndome su brazo. La catedral estaba repleta, como esperábamos. 200 personas. Las mujeres con sus mejores vestidos, los hombres con trajes oscuros. La decoración era deslumbrante. Las 300 orquídeas blancas que costaron una fortuna, las cintas de satén pendiendo de los bancos, los arreglos de lirios en el altar. Eduardo estaba allí, más guapo que nunca con su traje gris claro, el cabello perfectamente peinado, aquella sonrisa confiada que antes me derretía y ahora me revolvía el estómago. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial.
las cabezas se giraron hacia la entrada de la iglesia, donde yo aparecí del brazo de mi padre. Un murmullo de admiración recorrió la nave. La novia estaba hermosa. El vestido era un sueño. El ramo de lirios y rosas blancas perfectamente combinado con el arreglo del altar. Comencé a caminar lentamente por el pasillo central, mi brazo entrelazado con el de mi padre. Podía sentir su temblor, su vacilación en cada paso, pero yo avanzaba con determinación, los ojos fijos en Eduardo, que me esperaba con aquella sonrisa ensayada, aquellos ojos verdes que ahora me parecían vacíos, sin alma. A unos metros del altar, hice una señal imperceptible a doña Eulalia, sentada en el primer banco. Ella se levantó discretamente y salió por una puerta lateral. Era la señal que habíamos acordado. Todo estaba a punto de cambiar. Cuando finalmente alcancé el altar, Eduardo extendió su mano hacia mí, la sonrisa más amplia que nunca. «Estás deslumbrante», susurró mientras mi padre se alejaba para sentarse junto a mi madre. Miré aquella mano extendida, la misma mano que horas antes había lastimado a Elena. Había violado su inocencia, había destruido su confianza. En lugar de aceptarla, levanté mi velo lentamente, revelando no la sonrisa tímida de una novia enamorada, sino un rostro frío, determinado, de alguien a punto de ejecutar una sentencia. Era el momento que había planeado, el momento de la verdad, de la justicia, el momento que cambiaría para siempre el curso de mi vida y de la vida de muchas otras personas en aquella pequeña ciudad del interior de Puebla. Lo que ocurrió en los minutos siguientes quedó grabado en la memoria colectiva de Puebla de Los Ángeles como el mayor escándalo que la pacífica ciudad jamás había presenciado. Un escándalo que comenzó con mis palabras, dichas alto y claro para que todos en la iglesia pudieran oír. No habrá boda hoy. Mi voz resonó por la iglesia, firme y clara. El silencio que siguió fue absoluto, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. 200 rostros congelados en expresiones de incredulidad me miraban fijamente. Eduardo frente a mí palideció, la sonrisa ensayada desapareciendo instantáneamente. «Clotilde, ¿qué estás haciendo?», susurró, extendiendo la mano para tocar mi brazo. Retrocedí como si me hubiera quemado. «No me toques», dije, lo suficientemente alto para que las primeras filas escucharan. «Nunca más pongas tus manos sobre mí». Los murmullos comenzaron a circular por la iglesia. Vi confusión en el rostro del padre, conmoción en el de los invitados. Mi padre intentó levantarse, pero mi madre lo sujetó por el brazo. Ella sabía lo que estaba a punto de suceder. Doña Eulalia, en el primer banco, asintió discretamente hacia mí. Era el momento. «Quiero que todos sepan por qué no habrá boda», continué, volviéndome hacia los presentes. Mi voz temblaba ligeramente, pero mantuve la compostura. Hoy por la mañana, mientras me preparaba para lo que debería ser el día más feliz de mi vida, Eduardo Alburquerque, el hombre que prometió honrarme y respetarme, forzó a mi prima Elena a satisfacer sus deseos. La lastimó, la humilló, destruyó su dignidad. Jadeos y exclamaciones de horror llenaron la nave de la iglesia. El rostro de Eduardo se transformó en una máscara de furia y miedo. «Esto es un absurdo, está histérica, no le crean», gritó, agarrando mi brazo con fuerza. Sentí sus dedos hundirse en mi piel, pero no mostré dolor. «Quita tus manos de mí, Eduardo. No va a funcionar 2 veces en el mismo día». Fue entonces cuando las puertas laterales de la iglesia se abrieron. Doña Eulalia entró conduciendo a Elena del brazo. Mi prima, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar, el labio partido, la marca morada en la mejilla que ni el polvo de arroz logró ocultar. Usaba un vestido sencillo, diferente del amarillo que debía usar como dama de honor. Mi tía Leonor y mi tío Pablo venían justo detrás, los rostros transformados por una mezcla de vergüenza y determinación. Un susurro colectivo recorrió la iglesia. Elena caminaba lentamente, la mirada baja pero la postura erguida, conducida por doña Eulalia como si fuera una procesión solemne. Cuando llegaron al altar, se detuvieron a mi lado.
Mírala, Eduardo, ordené. Mira lo que hiciste. Él no miró. Sus ojos verdes, antes tan encantadores, ahora centelleaban de odio, fijos en mí. Noté que su padre, el poderoso banquero de Ciudad de México, ya estaba de pie, visiblemente alterado, avanzando por el pasillo central. Imaginé que intentaría acallar el escándalo, usar su influencia para transformar la verdad en histeria femenina, para proteger el nombre de la familia. Estaba preparada para eso también. «¡Están locas!», vociferó Eduardo, alternando la mirada entre Elena y yo. «Esto es una artimaña. Está despechada, con envidia de su prima que va a casarse con un hombre de éxito. Inventó esta historia porque siempre me quiso para ella». La crueldad de aquellas palabras golpeó a Elena como un golpe físico. Ella trastabilló, sostenida por doña Eulalia. Fue cuando una voz fuerte y determinada sonó desde el fondo de la iglesia. Era Mariana, el ama de llaves de la casa de Eduardo, una señora de mediana edad que trabajaba para él desde que llegó a la ciudad. «No es la primera vez», dijo, caminando lentamente por el pasillo, todas las cabezas girando para seguirla. «No fue la primera vez que el señor Eduardo hizo esto». El rostro de Eduardo perdió todo el color. Miró a la gobernanta como si estuviera viendo un fantasma. «¡Cállate, vieja entrometida!», gritó, avanzando hacia ella como si fuera a agredirla allí mismo, en pleno altar. El padre finalmente reaccionó, interponiéndose entre ellos. Mariana continuó impasible. Hace 8 meses, la hija de Silva que trabajaba como empleada en la casa. Hace 4 meses, la sobrina de la pastelera que vino a entregar el pastel para su fiesta de cumpleaños. Me callé. Tuve miedo de perder mi empleo, pero no puedo seguir cargando este peso. La iglesia se transformó en un pandemonio. Las madres acercaban a sus hijas, mirando horrorizadas a Eduardo. Algunos hombres se levantaban, gritando insultos, otros exigiendo explicaciones. El padre de Eduardo, rojo de furia, intentaba gritar por encima del tumulto que eran todas mentiras, calumnias contra un hombre respetable. Fue cuando la puerta principal de la iglesia se abrió violentamente. Allí, enmarcado por la luz del atardecer, estaba el comisario Meireles, un hombre corpulento de bigote espeso, acompañado por 2 policías. «Eduardo Alburquerque», su voz tronó por encima del caos. «Está detenido para investigaciones sobre denuncias de agresión y violencia contra mujeres». El tiempo pareció congelarse. El silencio volvió, pero ahora cargado de tensión, como el aire antes de una gran tormenta. Eduardo miró a su alrededor como un animal acorralado. Por un momento pensé que intentaría huir o incluso agredir a alguien. Pero entonces sus hombros cayeron, y todo aquel encanto, toda aquella confianza que algún día me cautivó, desapareció, revelando la verdadera naturaleza de aquel hombre. «No tienen pruebas de nada», murmuró, más para sí mismo que para los demás, mientras los policías se acercaban para llevárselo. «Tenemos el testimonio de Elena», respondí, mirándolo directamente a los ojos por última vez. «Tenemos los testimonios de Mariana, y probablemente tendremos más cuando otras víctimas sepan que no están solas. Tenemos las marcas en el cuerpo de mi prima, y tenemos esto». Extendí la mano hacia doña Eulalia, que me entregó un pequeño paquete. De dentro saqué un pañuelo manchado de sangre, el pañuelo de Eduardo con sus iniciales bordadas, que Elena había guardado después del ataque. «Dejaste tus marcas en Elena, pero también dejaste tu firma en la escena del crimen», concluí. Mientras los policías se llevaban a Eduardo fuera de la iglesia, sentí como si un peso enorme saliera de mis hombros. El precio que pagaría por aquella escena sería alto. El escándalo, los comentarios maliciosos, la vergüenza de tener mi boda transformada en un espectáculo público. Pero mirando a Elena, a la pequeña luz de alivio que comenzaba a brillar en sus ojos, supe que valdría la pena. El desastre de la mañana se había transformado en la mayor lección de mi vida. Había aprendido de la manera más dolorosa posible que las apariencias engañan, que las máscaras sociales pueden esconder monstruos y que el silencio solo protege a los culpables. Los días que siguieron fueron un torbellino.
La ciudad no hablaba de otra cosa. El caso ganó los titulares del periódico local e incluso de la capital. Novia descubre crimen y denuncia a novio en el altar, decían los titulares. Hubo quienes me criticaron por exponer el caso de aquella manera, por arruinar la reputación de un hombre respetable por un malentendido. Pero por cada voz de crítica había dos de apoyo, especialmente entre las mujeres. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era lo que ocurrió después. 3 días después de la no boda, cuando aún me escondía en casa, evitando las miradas curiosas y los comentarios maliciosos, llamaron a nuestra puerta. Era Juliana Silva, la hija del carpintero, que había trabajado brevemente como empleada en la casa de Eduardo. Ella quería contar su historia. Al día siguiente fue el turno de Lourdes, sobrina de la pastelera. Después de ella vinieron otras. En total, 7 mujeres de diferentes edades y clases sociales, todas con historias similares. Eduardo Alburquerque, el encantador gerente del banco, el hombre que cautivaba a todos con su sonrisa y su educación, había dejado un rastro de víctimas silenciadas por el miedo y la vergüenza. Una semana después, recibí un recado del comisario Meireles pidiéndome que fuera a la comisaría. Confieso que dudé. ¿Qué más podría querer? El caso ya estaba abierto, las denuncias registradas. Fue Elena quien me convenció de ir. «Necesitas terminar lo que empezaste, Clotilde», dijo, su voz recuperando la firmeza que siempre admiré. No solo por mí, sino por todas ellas. Cuando llegué a la comisaría, fui recibida no por el comisario, sino por doña Berenice, su esposa, una mujer de mediana edad, con ojos amables y decididos. «Mi marido pensó que te sentirías más cómoda hablando conmigo primero», explicó, conduciéndome a una pequeña sala en la parte trasera de la comisaría. Allí, para mi sorpresa, estaban reunidas todas las mujeres que habían presentado denuncias contra Eduardo, más algunas que no conocía. «¿Qué está pasando?», pregunté, confundida con aquella recepción inesperada. Doña Berenice sonrió, una sonrisa triste pero determinada. «Estas mujeres quieren agradecerte, no solo por exponer a Eduardo Alburquerque, sino por darles el valor para romper el silencio. Algunas nunca habían contado a nadie lo que sufrieron. Algunas cargaron con ese dolor durante años». Una señora mayor que no conocía se levantó y tomó mis manos entre las suyas. «Mi hija sufrió en manos de un hombre como Eduardo cuando tenía apenas 16 años. Nunca denunciamos por miedo al escándalo, a la vergüenza. Ella nunca volvió a ser la misma. Hoy estaría aquí, pero se quitó la vida hace 5 años. Lo que hiciste, muchacha, salvará a otras chicas de ese destino». Sentí lágrimas calientes corriendo por mi rostro. No eran lágrimas de arrepentimiento o de tristeza por la pérdida de lo que creí que era un amor verdadero. Eran lágrimas de comprensión, de un dolor compartido que de alguna manera se volvía más soportable cuando se dividía. Fue en aquel momento, mirando a aquellas mujeres de diferentes edades, diferentes historias, pero unidas por una experiencia común de dolor y silenciamiento, que tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Una decisión que en aquel instante me pareció tan natural como respirar. «Necesitamos hacer más», dije, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. «No podemos dejar que otras mujeres pasen por esto en silencio, pensando que están solas, que no les creerán, que la culpa es de ellas». Miré a cada una de aquellas mujeres, viendo en ellas no solo víctimas, sino sobrevivientes, guerreras que habían encontrado el valor para contar sus historias. «¿Qué tienes en mente?», preguntó doña Berenice, sus ojos brillando con una curiosidad esperanzada. «Un lugar donde las mujeres puedan buscar ayuda, donde puedan contar sus historias sin miedo al juicio, donde puedan encontrar apoyo legal, médico, emocional. Un lugar que muestre que no están solas». La idea, lanzada casi impulsivamente, fue recibida con un silencio reflexivo seguido por murmullos de aprobación. Doña Berenice fue la primera en hablar, su voz firme y decidida. «Apoyo esta idea con todo mi corazón, y estoy segura de que mi marido también la apoyará con los recursos que estén a su alcance».
Puedo ofrecer mi casa para las reuniones iniciales, dijo doña Eulalia, que había llegado silenciosamente y observaba la escena desde la puerta. Tengo algunos contactos en la capital que pueden orientarnos sobre los aspectos legales. Una a una, las mujeres en la sala comenzaron a ofrecer lo que podían: tiempo, habilidades, contactos, pequeñas cantidades de dinero. Lo que comenzó como una idea vaga nacida del dolor y la indignación estaba rápidamente tomando forma, transformándose en algo concreto, tangible. Allí, en aquella pequeña sala de la comisaría de Puebla de Los Ángeles, en 1957, mientras México vivía la época dorada de su cine y el mundo celebraba el lanzamiento del Sputnik, un pequeño grupo de mujeres valientes sembraba las semillas de lo que sería la primera casa de apoyo a la mujer en el interior de Puebla. No lo sabíamos todavía, pero aquello sería solo el comienzo de un viaje mucho más largo y desafiante de lo que cualquiera de nosotras podría imaginar. Un viaje que me llevaría por caminos que jamás soñé recorrer, enfrentando resistencias y prejuicios, pero también descubriendo fuerzas y aliados inesperados. Pero en aquel momento, todo lo que sabía era que de las cenizas de mi boda fracasada, del trauma de mi prima, del dolor colectivo de aquellas mujeres, estaban haciendo algo nuevo, algo necesario, algo que realmente podría marcar la diferencia. Y por primera vez desde que descubrí la verdadera naturaleza de Eduardo, me permití sentir no solo rabia o tristeza, sino también esperanza. Una esperanza frágil aún, como un pequeño brote en tierra recién removida, pero real y viva. La esperanza de que quizás, a través de esta tragedia personal, pudiéramos crear algo que ayudaría a otras mujeres a evitar tragedias similares. Era el inicio de una nueva fase de mi vida, una fase que nunca había planeado, para la cual no estaba preparada, pero que acepté con la misma determinación con que había enfrentado a Eduardo en el altar. El camino sería largo y difícil. Muchas batallas aún estaban por venir, algunas de las cuales perdería, otras que exigirían de mí más valor y resiliencia de lo que creía poseer. Pero en aquel momento, rodeada por aquellas mujeres valientes, sabía que no estaría sola. Y eso, más que cualquier otra cosa, me daba fuerzas para seguir adelante. Los meses que siguieron a la detención de Eduardo transformaron nuestra pequeña ciudad. Lo que comenzó como un escándalo local rápidamente ganó proporciones que ninguna de nosotras podría imaginar. Un periódico de Ciudad de México envió a un reportero para cubrir el caso. Pronto, otros medios de comunicación se interesaron por la historia de la novia que denunció a su propio novio en el altar por haber violado a su prima. El juicio se fijó para octubre de 1957, 5 meses después de aquel fatídico día de mayo. Durante ese período, la Casa de Apoyo a la Mujer salió del papel y comenzó a funcionar en una pequeña casona cedida por doña Eulalia, a 2 cuadras de la plaza principal. Comenzamos modestamente, con reuniones semanales donde las mujeres podían compartir sus experiencias y buscar consuelo unas en otras. Poco a poco, con la ayuda de profesionales voluntarios, un médico, una enfermera, un abogado recién graduado, ampliamos para ofrecer asistencia más concreta. Cada pequeña victoria era celebrada, cada obstáculo enfrentado con determinación. Cuando los fondos escaseaban, organizábamos bazares benéficos. Cuando los comentarios maliciosos amenazaban con desanimarnos, nos apoyábamos mutuamente. Fue un periodo de intenso aprendizaje, no solo sobre cómo administrar una organización de apoyo, sino también sobre la profundidad y la extensión del problema que enfrentábamos. La fecha del juicio se acercaba, y con ella crecía mi ansiedad. El padre de Eduardo, usando su influencia, había contratado a uno de los abogados más renombrados de México para defender a su hijo. Corría el rumor de que intentarían desacreditar a Elena, pintarla como una muchacha de moral dudosa, tal vez incluso sugerir que ella había seducido a Eduardo. Era una táctica común, había aprendido, usada para intimidar a las víctimas y disuadirlas de llevar sus casos a la justicia. Pero Elena ya no estaba sola, y yo tampoco. Teníamos a nuestro lado no solo a nuestras familias,
sino también a un grupo creciente de simpatizantes. Mujeres que encontraron el valor para contar sus propias historias. Hombres que se negaban a ser cómplices del silencio que protegía a abusadores como Eduardo. Y teníamos algo aún más poderoso: la verdad. En la víspera del juicio, Elena vino a verme. Estábamos en el portal de la casa de mis padres, observando el atardecer teñir el cielo de tonos anaranjados. Ella parecía diferente, no completamente curada, pues algunas heridas dejan cicatrices que nunca desaparecen por completo, pero más fuerte, con una determinación que me llenó de orgullo. «Tengo miedo, Clotilde», confesó, su voz apenas un susurro. «Miedo de lo que pasará mañana, de lo que dirán de mí, de las preguntas que me harán». Sostuve sus manos entre las mías, sintiendo el leve temblor que las recorría. «Yo también tengo miedo», admití. «Sería extraño si no lo tuviéramos. Pero ¿sabes de qué tengo aún más miedo? De quedarme callada, de permitir que hombres como Eduardo sigan haciendo lo que hacen sin consecuencias». Elena asintió, sus ojos fijos en el horizonte donde el sol ahora desaparecía. «Nuestro silencio protege solo a los culpables», dijo, repitiendo las palabras que se habían convertido en una especie de mantra en nuestra casa de apoyo. «Mañana no me quedaré callada». Al día siguiente, el juzgado de Puebla de Los Ángeles estaba abarrotado. El caso había atraído tanto interés que muchas personas tuvieron que quedarse afuera, amontonadas en las ventanas abiertas para seguir los procedimientos. El calor de octubre hacía sofocante el ambiente, a pesar de los ventiladores que giraban perezosamente en el techo. Eduardo fue traído al tribunal esposado, pero vestido con un traje impecable. Su rostro, antes tan lleno de encanto y confianza, ahora mostraba señales visibles de tensión. Evitó mirar en nuestra dirección, manteniendo los ojos fijos en su abogado, un hombre alto y delgado, de cabello entrecano, con un aire de superioridad que me irritó instantáneamente. El juez, don Nogueira, era conocido por su rigidez e imparcialidad. Su presencia imponente impuso silencio a la multitud inquieta. El juicio comenzó con la lectura de las acusaciones, cada palabra resonando por la sala en un silencio pesado. Cuando llegó la hora del testimonio de Elena, sentí mi corazón encogerse. Ella caminó hasta la silla de los testigos con pasos firmes, a pesar del rostro pálido. Vestía un traje sencillo azul marino, sin más adorno que un pequeño broche dorado, regalo de su madre para darle valor. Durante casi una hora, Elena relató lo que ocurrió aquella mañana de mayo. Su voz ocasionalmente fallaba, pero nunca perdió la firmeza. Describió cómo Eduardo había llegado inesperadamente, cómo intentó huir cuando percibió sus intenciones, cómo él la inmovilizó cubriendo su boca para ahogar sus gritos. Describió el dolor, el miedo, la humillación, y describió cómo después él se ajustó la corbata, sonrió y dijo que si ella contaba a alguien, nadie le creería. El abogado de Eduardo, como estaba previsto, intentó desacreditarla. Insinuó que ella había seducido a Eduardo, que estaba despechada porque él había elegido casarse conmigo y no con ella. Llegó a cuestionar por qué le había abierto la puerta, por qué estaba sola con él en la habitación, como si esas fueran justificaciones para lo que ocurrió después. A cada pregunta insidiosa, Elena respondía con dignidad, negándose a ser intimidada. En un momento particularmente tenso, cuando el abogado sugirió que ella estaba inventando toda esta historia para llamar la atención, Elena lo miró directamente y dijo con voz clara: ¿Usted cree realmente que alguien elegiría voluntariamente pasar por esta vergüenza, exponer su vida íntima de esta manera, enfrentar miradas de lástima y susurros a sus espaldas solo para llamar la atención? No, señor. Estoy aquí porque es la verdad y porque no puedo permitir que otras muchachas sufran lo que yo sufrí. Un murmullo de aprobación recorrió el tribunal, rápidamente silenciado por el juez, pero pude ver en sus ojos que las palabras de Elena lo habían conmovido. Después fue mi turno de testificar. Conté sobre el comportamiento de Elena en los días previos a la boda, sobre cómo parecía evitar a Eduardo, sobre el descubrimiento en la mañana de la boda.
Conté sobre la decisión de confrontar a Eduardo públicamente para que la verdad no pudiera ser sofocada o minimizada. Aquella mañana, cuando vi el estado en que mi prima estaba, cuando escuché lo que Eduardo había hecho, algo se rompió dentro de mí, expliqué, mirando directamente al juez. No solo el amor que creía sentir por él, sino también una especie de inocencia, la creencia de que personas de bien, respetables, no serían capaces de actos tan monstruosos. Me di cuenta de que el silencio y la apariencia de respetabilidad eran los mayores aliados de hombres como Eduardo. Mariana, el ama de llaves, también testificó, relatando otros incidentes que había presenciado o de los que había tenido conocimiento. Una tras otra, las víctimas que se habían manifestado después del escándalo subieron a la silla de los testigos, cada testimonio construyendo un retrato devastador de Eduardo Alburquerque. El abogado defensor hizo lo que pudo para desacreditar a cada una de ellas, pero la consistencia de los relatos, el valor con que enfrentaron la vergüenza de exponer sus historias y las pruebas físicas en el caso de Elena, el pañuelo manchado de sangre, los hematomas documentados por un médico, hacían su tarea casi imposible. Eduardo optó por no testificar, una decisión que su abogado ciertamente aconsejó, pero que para muchos presentes pareció una admisión de culpa. Tras 2 días de testimonios y argumentaciones, el juez se retiró para deliberar. La espera fue angustiante. Nos quedamos en el pasillo del tribunal, un pequeño grupo de mujeres unidas por la esperanza y el miedo. Elena, yo, doña Eulalia, Mariana, las otras víctimas que habían testificado. Nuestras manos entrelazadas, fortaleciéndonos unas a otras en silencio. Cuando el juez regresó, después de 3 horas de deliberación, el silencio en la sala era tan absoluto que podría haberse oído la caída de un alfiler. Culpable de todos los cargos, sentenció con voz firme. La sala estalló en reacciones, gritos de aprobación, algunas protestas indignadas de la familia de Eduardo, el llanto de alivio de Elena a mi lado. El juez golpeó el martillo repetidamente exigiendo orden. Cuando finalmente volvió el silencio, pronunció la sentencia: 8 años de prisión. Eduardo, que había permanecido impasible durante todo el juicio, finalmente perdió la compostura. Se levantó bruscamente, gritando que era inocente, que todas éramos locas, que su padre compraría la mitad de la ciudad para liberarlo, que nos haría pagar por esto. Fue necesario que 2 guardias lo contuvieran y lo arrastraran fuera del tribunal, todavía gritando amenazas. Observé aquella escena con una extraña sensación de paz. No era venganza lo que buscaba, me di cuenta. Era justicia. Era la garantía de que, al menos por 8 años, Eduardo no podría hacer a otra mujer lo que había hecho a Elena, a tantas otras. Era el mensaje para otras víctimas. No están solas, pueden ser escuchadas, pueden obtener justicia. Al salir del tribunal, fuimos recibidas por una multitud. Mujeres nos ofrecían flores, estrechaban nuestras manos. Algunas lloraban al hacerlo. Fue allí, en aquel momento, que comprendí completamente la dimensión de lo que habíamos iniciado. No era solo sobre Eduardo, sobre Elena, sobre mí. Era sobre todas las mujeres que sufrieron en silencio, que fueron desacreditadas, que fueron culpadas por crímenes cometidos contra ellas. En la acera frente al tribunal, una joven reportera del periódico de Ciudad de México se acercó a mí. Su blog de notas listo. Señorita Mendoza, ¿cómo se siente después del veredicto? Miré a mi alrededor, a Elena, a las otras mujeres que habían testificado, a doña Eulalia con su sonrisa orgullosa, a las decenas de rostros desconocidos que nos miraban con esperanza y admiración. Siento que este es solo el comienzo, respondí. El fin de un capítulo doloroso, pero el inicio de una historia mucho mayor. Y así fue. En los años que siguieron, nuestra pequeña casa de apoyo creció, se expandió, se convirtió en un modelo para iniciativas similares en otras ciudades. Eduardo cumplió 6 de los 8 años de su sentencia, consiguió reducción por buena conducta y al ser liberado, descubrió que su lugar en Puebla de Los Ángeles ya no existía. Se mudó a Tijuana, donde sus crímenes no eran conocidos. No supimos más de él desde entonces.
La historia de la novia que denunció a su propio novio en el altar se convirtió en una especie de leyenda urbana, contada y recontada, frecuentemente con detalles exagerados o distorsionados. Algunos decían que yo había apuñalado a Eduardo en el altar, otros que Elena era en realidad mi hermana. La verdad, como tantas veces ocurre, se fue diluyendo con el tiempo, pero el impacto de aquel día permaneció. En 1968, cuando las tensiones políticas en México alcanzaron su punto crítico con la masacre de Tlatelolco, nuestra casa de apoyo enfrentó nuevos desafíos. Éramos vistas con desconfianza por algunos, etiquetadas como subversivas por atrevernos a cuestionar las estructuras de poder establecidas. Tuvimos que aprender a navegar en ese nuevo escenario político, a proteger a nuestras asistidas sin atraer atención indeseada de las autoridades, a continuar nuestro trabajo en un ambiente cada vez más hostil a voces disidentes. Fue un periodo de aprendizaje doloroso, de retrocesos estratégicos y avances cuidadosos, pero nunca abandonamos nuestra misión esencial: ofrecer un espacio seguro para mujeres que sufrieron violencia, darles voz, ayudarlas a reconstruir sus vidas. En 1970, nuestra casa se había transformado en un centro de apoyo a la mujer con una estructura más formal, recursos más amplios, alianzas con profesionales de la salud y del derecho. Ofrecíamos no solo acogida emocional, sino también orientación jurídica, asistencia médica, cursos de capacitación para mujeres que necesitaban independizarse económicamente después de dejar relaciones abusivas. Nunca me casé. Muchos atribuyeron esto al trauma de la experiencia con Eduardo, pero la verdad era más compleja. Descubrí que había otros caminos para una mujer más allá del matrimonio y la maternidad. Caminos que en la década de 1950 pocas se atrevían a recorrer. Encontré propósito y realización en mi trabajo, en las vidas que ayudé a reconstruir, en la comunidad que creamos alrededor del centro. Elena eventualmente se casó con un médico que vino a trabajar a Puebla de Los Ángeles en 1960. Un hombre gentil, paciente, que entendió sus cicatrices y respetó su tiempo de recuperación. Tuvieron 3 hijos, todos ahora adultos, todos criados con un profundo sentido de respeto hacia las mujeres, una comprensión de consentimiento y límites que no era común para su generación. Y yo dediqué mi vida al centro, a la causa que nació de aquella tragedia personal. Me especialicé en Derecho, una decisión escandalosa para una mujer en la década de 1960, especialmente en una ciudad del interior. Enfrenté resistencia, prejuicio, puertas cerradas, pero también encontré aliados inesperados, mentores generosos, oportunidades que surgieron cuando menos lo esperaba. El vestido de novia que nunca usé fue deshecho y transformado en vestidos de bautizo para los hijos de Elena. La casa que Eduardo construyó para nuestra vida de casados fue eventualmente vendida y el dinero donado al centro de apoyo. Las orquídeas que decoraron la iglesia aquel día de mayo fueron plantadas en el jardín de la primera sede permanente del centro, donde florecen hasta hoy cada primavera, como un recordatorio de que incluso de las situaciones más dolorosas pueden hacer algo bello y significativo. El dolor de aquel día nunca desapareció por completo. Hay momentos en que todavía despierto en medio de la noche, recordando el rostro de Elena aquella mañana, la conmoción del descubrimiento, la sensación de tener todo mi futuro planeado derrumbándose a mi alrededor. Hay momentos en que me pregunto cómo habría sido mi vida si nada de aquello hubiera ocurrido, si me hubiera casado con Eduardo sin saber quién era realmente, o si lo hubiera descubierto más tarde, cuando ya estuviera atada a él por lazos matrimoniales y tal vez por la maternidad. Pero estas reflexiones ya no me atormentan como antes. El tiempo tiene ese poder, no de borrar las heridas, sino de integrarlas a nuestra historia, transformarlas en parte de lo que nos define sin que nos definan por completo. Y si me preguntan hoy, 6 décadas después, si me arrepiento de la decisión que tomé en aquella iglesia llena, frente a 200 invitados y un novio que resultó ser un monstruo, mi respuesta es simple: no, ni por un momento. Porque aquella decisión
dolorosa y aterradora como fue, abrió camino para una vida que nunca imaginé para mí misma. Una vida de propósito, de impacto, de significado. Una vida que espero haya marcado alguna diferencia. Hoy, sentada en el portal de mi casa con vista al jardín florido que cultivo con tanto cariño, observo el atardecer tiñendo el cielo de Puebla de Los Ángeles, con los mismos tonos anaranjados que vi aquella tarde hace más de medio siglo, cuando todo cambió. Las orquídeas que trasplanté de la primera sede del centro a mi jardín particular cuando me jubilé siguen floreciendo, tercas y resilientes como las mujeres que ayudé a lo largo de toda mi vida. A los 83 años, tengo el privilegio que pocos reciben: mirar hacia atrás y ver que hice una diferencia. No de la manera que imaginé cuando joven, soñando con un matrimonio perfecto e hijos con Eduardo Alburquerque. La vida tenía otros planes para mí, planes que nacieron de una tragedia, pero que florecieron en algo mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Los años 1970 fueron tiempos difíciles para nuestro trabajo. La tensión política estaba en su apogeo, y cualquier organización que defendiera derechos humanos era vista con desconfianza. Nuestro centro de apoyo a la mujer sobrevivió por un tenue equilibrio entre discreción y determinación. Llamábamos curso de artesanía o clases de cocina a lo que en realidad eran encuentros donde las mujeres podían hablar libremente sobre la violencia que sufrían. La biblioteca donde guardábamos materiales sobre derechos de las mujeres se ocultaba detrás de un librero falso en el sótano de la casona. Recuerdo una madrugada en 1972 cuando tocaron a la puerta del centro. Era una mujer con el rostro tan golpeado que apenas se reconocían sus facciones. En brazos llevaba un bebé de pocos meses. Había escapado después de que su marido, un capitán del ejército, amenazó con matarla a ella y a la criatura durante un ataque de celos. «Me encontrará», repetía temblorosa. «Tiene contactos. Dirá que soy subversiva, que secuestré a nuestro hijo». Aquella noche, mientras Elena atendía sus heridas, doña Eulalia, ya anciana pero todavía formidable, y yo trazamos un plan audaz. En 3 días, usando una red de contactos cuidadosamente construida a lo largo de los años, conseguimos documentos nuevos para madre e hijo, pasajes de autobús hacia Chiapas y un trabajo como maestra de primaria en un pueblito donde tenía una prima lejana que accedió a acogerla. Años después, recibimos una carta dirigida simplemente a Ángeles de Puebla. Era de ella, con una foto de graduación del hijo, ahora un adolescente a punto de entrar a la Facultad de Medicina. «Salvaron 2 vidas aquella noche», escribió. «Nunca lo olvidaré». No era la primera vez que necesitábamos actuar en las sombras, y no sería la última. Cada caso exigía un enfoque diferente. Cada mujer tenía su historia única de dolor y resiliencia. Aprendimos a improvisar, a usar los recursos limitados que teníamos, a encontrar aliados en los lugares más improbables. Uno de esos aliados inesperados surgió en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer declarado por la ONU. El comisario Meireles, ya próximo a jubilarse, me buscó reservadamente. Su esposa, doña Berenice, había fallecido el año anterior, después de dedicar más de una década al trabajo voluntario en nuestro centro. «Mi Berenice me hizo ver el mundo de una forma diferente», dijo, la voz entrecortada por la emoción. «Antes de ella, yo era como tantos otros hombres de mi generación, ciego al sufrimiento de las mujeres, sordo a sus pedidos de ayuda». Me entregó un sobre abultado. Dentro había una cantidad considerable de dinero y documentos detallando casos de violencia doméstica que habían sido archivados o ignorados por la policía local en los últimos 20 años. «Úsalo como mejor te parezca», dijo simplemente, «para honrar su memoria». El dinero nos permitió comprar una casa más grande que se convertiría en la nueva sede del centro. Los documentos se transformaron en la base de un archivo que años después sería fundamental para comprobar el patrón sistemático de negligencia de las autoridades en casos de violencia contra mujeres,
evidencia que ayudaría a dar forma a nuevas políticas públicas. La década de 1980 trajo nuevos desafíos y oportunidades. Con el proceso de apertura política, pudimos finalmente salir de las sombras. Nuestro centro se unió al Movimiento Nacional de Mujeres que luchaba por cambios legislativos, por comisarías especializadas, por más visibilidad para cuestiones que durante tanto tiempo habían sido relegadas a la esfera privada, al silencio de los hogares. En 1985 inauguramos la primera comisaría de la mujer de nuestra región. Un logro que parecía imposible cuando comenzamos nuestro trabajo casi 3 décadas antes. Fui invitada a la ceremonia de inauguración, donde recibí una placa de reconocimiento por los años de servicio a la comunidad. Mientras daba mi discurso, miré hacia el público y vi rostros de mujeres que habíamos ayudado a lo largo de los años. Algunas ahora con cabellos canos como los míos, otras aún jóvenes, muchas acompañadas por hijas y nietas. Fue un momento de profunda emoción darme cuenta de que nuestro trabajo había atravesado generaciones. Elena estaba allí, por supuesto, sentada en la primera fila. A los 48 años se había convertido en una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Después de criar a sus 3 hijos, volvió a estudiar. Se graduó en psicología y pasó a coordinar el servicio de atención psicológica del centro. Su marido, el doctor Pablo, se convirtió en un importante aliado, ofreciendo atención médica gratuita a las mujeres que acogíamos. A partir de los años 1990, con la edad avanzando, comencé gradualmente a traspasar el liderazgo del centro a manos más jóvenes. Mujeres que habían crecido en un México diferente al de mi juventud, pero que aún enfrentaban muchos de los mismos desafíos. Oficialmente me jubilé en 1997, a los 62 años, aunque continuaba como consejera y mentora. Fue por esa época que recibí la visita que cambiaría una vez más el rumbo de mi vida. Una joven investigadora de la UNAM estaba recopilando historias de mujeres que habían marcado la diferencia en sus comunidades durante el período de tensiones políticas. Alguien le había hablado sobre la muchacha que denunció al novio en el altar y el trabajo que nació de aquel evento. Su historia necesita ser contada, doña Clotilde, insistió después de horas grabando mis relatos en una serie de casetes, no solo para preservación histórica, sino como inspiración. Las nuevas generaciones necesitan saber que mujeres como usted abrieron caminos en tiempos mucho más difíciles. Resistí inicialmente. Nunca fui de buscar los reflectores, de ponerme como protagonista de una lucha que siempre consideré colectiva. Pero Elena, siempre sensata, me convenció. No se trata de ti, Clotilde, argumentó. Se trata de lo que puede suceder cuando decidimos no quedarnos calladas. Se trata de mostrar que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay opción, siempre hay esperanza. Así nació el libro La novia que dijo no, publicado en 2000. Para mi sorpresa, la obra tuvo repercusión nacional, fue adoptada en cursos universitarios e inspiró grupos de discusión. De repente, a los 65 años, me vi invitada a dar conferencias, entrevistas, debates. Era extraño, casi incómodo, toda esa atención después de décadas de trabajo discreto. Con el tiempo comprendí el valor de compartir nuestra historia. Cada vez que hablaba en público, siempre haciendo hincapié en que no era solo mi historia, sino la de todas las mujeres que construyeron el centro conmigo. Recibía después mensajes de jóvenes inspiradas a marcar la diferencia en sus propias comunidades. Algunas incluso crearon iniciativas similares a nuestro centro en otras ciudades, adaptadas a las necesidades y realidades locales. Lo que comenzó como la tragedia personal de una novia traicionada y una prima violada, se había transformado en un movimiento que trascendió fronteras geográficas y generacionales. Era más de lo que jamás podría haber imaginado aquella fatídica mañana de mayo de 1957. En 2007 celebramos los 50 años del Centro de Apoyo a la Mujer de Puebla de Los Ángeles con una gran ceremonia. La pequeña iniciativa que comenzó en una sala de la comisaría ahora ocupaba un complejo entero, con refugio temporal para mujeres en situación de riesgo,
consultorios médico y psicológico, asistencia jurídica, cursos de capacitación, guardería para los hijos de las asistidas, biblioteca especializada. Más de 50 profesionales, la mayoría mujeres, algunas de las cuales habían sido asistidas por el centro en momentos de vulnerabilidad, trabajaban allí diariamente. Durante la celebración, una joven se me acercó tímidamente. Aparentaba unos 20 años, cabello corto, ojos expresivos que me recordaban a alguien. «Usted no me conoce», comenzó vacilante, «pero mi abuela me habló mucho de usted. Decía que si no fuera por su valentía, yo tal vez ni existiría». La miré confundida, intentando identificar rasgos familiares. «Mi abuela es Lourdes, sobrina de la pastelera», explicó al ver mi confusión. «Una de las mujeres que testificaron contra Eduardo Alburquerque en el juicio». El recuerdo surgió inmediatamente. Lourdes, tan joven y asustada, contando cómo Eduardo la había acorralado en la despensa cuando ella fue a entregar un pastel en su casa. Cómo había escapado, a diferencia de otras víctimas, y contado a su tía, quien le prohibió volver a aquella casa, pero no denunció el caso por miedo a perder la clientela. La abuela siempre dijo que el día que la vio enfrentando a Eduardo en el altar fue el día en que se dio cuenta de que no necesitaba sentir vergüenza, que no era culpa suya. Fue cuando comenzó a reconstruir su vida. La joven sonrió, los ojos húmedos. Se casó años después. Tuvo a mi madre, que me tuvo a mí. Recientemente me gradué en Derecho, inspirada por su historia. Quiero trabajar con derechos de las mujeres, continuar lo que ustedes comenzaron. En aquel momento comprendí el verdadero significado del legado. No eran los edificios, los programas, las estadísticas impresionantes de mujeres atendidas a lo largo de décadas. Era esto: vidas transformadas que transforman otras vidas en una cadena ininterrumpida de sanación y empoderamiento. Ahora, en 2020, a los 83 años, observo los cambios y las permanencias. Veo con alegría los avances, leyes más eficaces, mayor concienciación, espacios de expresión que no existían en mi juventud. Veo con preocupación los retrocesos, las resistencias, las nuevas formas que la violencia asume en un mundo digitalizado. Veo jóvenes activistas luchando con la misma pasión que nos movía, enfrentando algunos de los mismos obstáculos que enfrentamos, aunque en contextos diferentes. Y veo, sobre todo, que la lucha que inicié aquel lejano día de mayo de 1957 no era solo para mi tiempo, ni siquiera para el tiempo de Elena. Era una lucha para todas las mujeres que vendrían después de nosotras, para aquellas que aún no han nacido. El centro que fundamos sigue fuerte, adaptándose a las nuevas realidades, enfrentando nuevos desafíos. Elena asumió la dirección cuando me jubilé, y años después pasó el relevo a su hija mayor, Berenice, nombrada en honor a la esposa del comisario Meireles. Ahora una tercera generación comienza a involucrarse, trayendo nuevas ideas, nuevos enfoques, pero manteniendo viva la esencia de lo que construimos. Eduardo Alburquerque murió en 1999, a los 72 años, solo en un asilo en Tijuana. Cuando supe la noticia, no sentí ni alegría ni tristeza, solo la certeza de que la justicia, de alguna forma, se había cumplido. No la justicia punitiva de los tribunales, que él cumplió solo parcialmente, sino la justicia restaurativa de una comunidad que se negó a permanecer en silencio, que creó recursos para proteger a otras mujeres, que transformó el dolor en propósito. A veces, cuando jóvenes periodistas o estudiantes me buscan para entrevistas, preguntan si me arrepiento de no haber tenido hijos, de no haber formado una familia tradicional. Sonrío ante estas preguntas que revelan tanto sobre cómo la sociedad todavía ve el papel de la mujer. Mi familia es más grande que cualquier familia tradicional, respondo siempre. Son los cientos de mujeres que pasaron por el centro, los miles de vidas que fueron salvadas o transformadas por el trabajo que iniciamos. Son las jóvenes que, inspiradas por nuestra historia, crearon sus propios centros de apoyo en otras ciudades. Son las leyes que ayudamos a cambiar, las conciencias que ayudamos a despertar. Y es verdad, nunca me faltó amor,
propósito o sentido de realización en mi vida. El camino no fue el que planeé en mi juventud, pero fue infinitamente más significativo de lo que podría haber imaginado. Ahora, mientras el sol termina de ponerse en el horizonte de Puebla de Los Ángeles, siento una profunda gratitud por el camino que la vida me llevó a recorrer. No fue fácil. Hubo momentos de dolor desgarrador, de duda paralizante, de desánimo frente a obstáculos que parecían insuperables. Hubo lágrimas, noches en vela, retrocesos estratégicos, batallas perdidas. Pero también hubo momentos de alegría indescriptible, de triunfo compartido, de solidaridad que trasciende las palabras. Hubo abrazos de gratitud, sonrisas renacidas, futuros reconstruidos de las cenizas de pasados dolorosos. Hubo una comunidad de mujeres y algunos hombres aliados que se negaron a aceptar que las cosas siempre fueron así, que tuvieron el valor de imaginar y construir un mundo diferente. Es ese el legado que espero dejar cuando mi tiempo aquí termine. No monumentos ni homenajes, sino vidas transformadas que continúan transformando otras vidas. Una onda que comenzó con un acto de valor en un día de mayo de 1957 y sigue extendiéndose mucho más allá de lo que puedo ver o imaginar. Y a ustedes que me acompañaron hasta aquí en esta historia, quiero decirles gracias. Gracias por escucharme, por no desviar la mirada de las verdades difíciles, por permitir que mi historia resonara con sus propias experiencias, esperanzas y sueños. Si esta historia tocó su corazón, denme un like y compártanla con quien crean que necesita escucharla. Juntos podemos seguir construyendo un mundo donde ninguna mujer tenga que enfrentar la violencia en silencio. Porque al fin y al cabo, de eso se trata nuestra lucha. No de venganza, no de castigo, sino de sanación. No solo para nosotras mismas, sino para todas las que vinieron antes y todas las que vendrán después. Una sanación que solo es posible cuando rompemos el silencio, cuando compartimos nuestras historias, cuando nos negamos a aceptar que así son las cosas. Soy Clotilde Mendoza, la novia que dijo no, y esta es mi historia. Una historia que espero siga inspirando valor mucho después de que mi voz se apague.